Entonces uno también tiene que conectar a los alumnos con lo que se vive en la realidad, porque una cosa es todo lo que te enseñan en la escuela, pero en el mundo real las cosas son distintas. Entonces también los tienes que acercar. No sé, yo he trabajado en cocina con todos los recursos, con todos los Ferraris que pueden haber dentro de una cocina, como también he trabajado en cocinas donde no hay recursos. Y eso es lo que tiene que lograr un buen profesional, y eso es lo que también hace que tú puedas enseñar de una mejor manera. Porque yo siento que el buen cocinero, el buen pastelero, es el que puede sacar la pega, da lo mismo las condiciones. Y ahí está la capacidad de sobrevivencia y también la capacidad creativa. Hola, hola, ¿cómo están? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Comida, Familia y Amigos, donde entrevistamos a las personalidades de la gastronomía, el emprendimiento, el marketing digital, todos aquellos que te puedan hacer clic en tu cabeza para darle esa vuelta a tu idea, para que puedas emprender o también puedas aprender de esas historias de nuestros entrevistados. Un gran saludo a toda la comunidad en Spotify, en YouTube. Gracias por los mensajes que nos dejas. La verdad, lo apreciamos mucho. Un gran saludo a todo el equipo de cursos de cocina y de Chef Fórmula por hacer posible este episodio. Y sobre todo hoy, porque tenemos una entrevistada que nos costó un poco agendar. Tengo que decir la verdad, estamos hace algunos meses, voy a dejarlo en meses, para hacer esta entrevista, pero me encanta que vino. Nos va a contar absolutamente todo acerca de su carrera, lo que está haciendo. De seguro te vas a inspirar con su historia. Es un honor para mí dejar con ustedes en el escenario del podcast Comida, Familia y Amigos a Francisca Rosner. Muchas gracias por venir. Ay, gracias a ustedes. Nos costó un poquito, nos costó un poquito, pero me encanta. No, pero fuiste súper perseverante, ¿Sí? insistente, pero amorosamente insistente. Es que yo decía, a ver, en un medio que es bien hostil con las mujeres, y esa es la verdad. Uf, qué contaron. Ya nos va a contar, Hay material. ya nos va a contar más de eso. Yo dije, ¿cómo no va a venir la Fran a contar toda su historia, lo que está haciendo? Y además porque tú estás en el área del emprendimiento, estás en el área de la educación. Y es algo que siempre hablamos, cómo uno puede, el medio gastronómico, como levantarlo, y tú lo estás haciendo como un pulpito a muchas manos. En estos momentos, ¿qué es lo que te tiene como más ocupada? Que en este momento estoy viviendo una etapa de mi vida que me está dando mucho fruto. Es como la cosecha de una siembra de muchos años que me costó, pero hoy en día vibro porque, primero, que igual mi trabajo está siendo súper reconocido y eso es una gran cosecha. Por lo tanto, tengo muchas actividades por todos lados y también se está moviendo la parte laboral de una manera también interesante y que es súper nueva para mí. Pero también tiene que ver un poco porque, claro, yo estoy en este momento haciendo asesorías, consultorías, pero también eso está súper ligado a la educación, a la parte académica, porque tú estás enseñando. Le estás enseñando al emprendedor a hacer cosas distintas, a mejorar, a guiar, no sé, hay un montón de áreas donde al final de cuentas igual estás enseñando. Entonces yo de la parte académica no he salido, quizás de la formal sí, pero a mi manera en este momento estoy en eso, que estoy haciendo como muchas cosas, pero siempre también desde la base de compartir, de entregar, de contagiar, de inyectar con lo que me gusta, porque es el mundo dulce. Cuando yo miré el Instagram y te lo comenté cuando llegaste, qué entretenido. Bueno, está apareciendo aquí abajo tu Instagram para que todos te miren, obviamente. Pastelera alemana. Y claro, cuando tú me contaste, no, que yo nací en Alemania y me vine a Chile y volví a Alemania a estudiar. Sí. Tú ahora podrías
porque como te has dedicado al área académica, tú podrías comparar las instrucciones. Eh, Después de pasar tantos años en Chile, ¿cómo fue llegar a estudiar Alemania? Porque uno tiene como esta idea de la cultura alemana así muy rígida que como que nada puede Más ser hasta el azar. claro. ¿Cómo fue llegar a los 19 años a estudiar Alemania? Fue un choque, porque aparte que llegué a una ciudad que no es muy grande, después de haber crecido en Santiago, siempre en Santiago, estás acostumbrado como al mucho movimiento y todo, fue grande el choque. Además que yo no sabía con lo que me iba a encontrar, o sea, tú intuyes y también la familia te cuenta, pero de ahí a verlo y vivirlo fue súper distinto, porque aparte que lo más calcado, o sea, lo más marcado para mí fue la falta de contacto corporal, porque la gente te demuestra su cariño de otra manera, porque es otro tipo de cultura. Pero yo, por muy alemana que sea, yo soy súper cercana, soy súper de piel, me gusta el abrazo. En Alemania, no sé, la gente, si te quería saludar, yo quería saludar de beso y te ponían el otro lado de la cara. Entonces, como que casi estoy así. Y además también los horarios. Nosotros acá estamos acostumbrados a que las cosas estén abiertas todo el día, cualquier día, que, no sé, que puedes hacer muchas cosas en la semana. Allá, no sé, los sábados a las 4 de la tarde está todo cerrado. Los domingos no abre nada. O sea, quizás un restaurante o algo así. Y como que tampoco allá no hay, por lo menos en la ciudad donde yo crecí. En Berlín es súper distinto porque es una ciudad grande, es la capital. Pero en las ciudades más chicas el mundo es distinto, se mueve de otra manera. Entonces era como un poco como la falta de, como esa cercanía, la estructura, porque entre todo también uno se empieza a desordenar más con la estructura. Tengo mi lado como súper estructurado como alemana, pero como yo digo siempre, soy alemana, pero mi corazón es súper chileno. Entonces, y por ahí va, y también haberme metido a estudiar fue súper rudo porque a mí en la media me iba súper bien y llegué a Alemania a estudiar y no entendía nada, o sea, hablaba alemán, sí, pero el alemán técnico es súper distinto. Entonces los primeros 6 meses fueron súper duros porque casi que te sentís porro. No encuentras como que lo único que yo quería era regresar a Chile en esa época. Como que decía, ¿por qué me metí en esto? Pero valió 100% la pena. ¿Cómo fue esa adaptación también con compañeras, compañeros? ¿Entendían como, claro, porque están ellos ahí, alemanes, me imagino, llega esta alemana, pero es como una alemana un poco híbrida. Sí. ¿Cómo te aceptaron? ¿Fue rudo el cambio? ¿Había discriminación? ¿No había? ¿Cómo lo viste? No, nunca viví ni tampoco vi discriminación. O sea, sí había, pero hacia otras culturas, por la historia que tiene Alemania. Pero no, nunca me sentí realmente integrada. O sea, eran todos muy amorosos, pero lo que pasa es que eran mucho menores que yo, porque yo estudié en el sistema dual, que los chicos o los alumnos o los estudiantes que estudian el sistema dual van solamente hasta el 10.º curso. Entonces son súper súper jóvenes cuando empiezan a estudiar. Yo salí a los 19 de la media porque yo empecé también tarde. Uy, la plantita. Yo empecé también tarde porque como me vine para acá y todo, y entré al colegio recién a los 7. No es que haya repetido. Entonces, claro, yo llegué con 19 y todos eran, no sé, pues de 15. Entonces había una diferencia de comportamiento, de cómo tú te relacionas. Era súper distinto y aparte que, claro, pues ellos hablaban sajón además, Ah, con dialecto. Entonces tampoco que yo entendiera todo. Una cosa es hablar alemán y otra cosa son los dialectos. Y en Alemania hay un montón de dialectos distintos y quizás yo me puedo encontrar con los bávaros y no les entiendo nada. estudias, haces tu proceso educativo completo
Y ahí la Fran, ¿qué dice? Quiero seguir por acá, me vuelvo a Chile, quiero emprender. ¿Qué era lo que te daban ganas de hacer en ese momento? Que pasaron varias cosas, porque yo, como te decía, desde los 11 años que quería ser pastelera, y siempre perseguí ese sueño y hasta el momento no quiero salir tampoco de ese sueño. Vivo un sueño. Pero yo quería tener como una pastelería clásica alemana en Chile. Entonces le tenía hasta el nombre. Ridículo, pero le tenía el nombre. No vamos a entrar en detalle. Eh, pero sí es verdad. Eh, Cuando estudié en el liceo técnico, me mandaron, o sea, tuve la fortuna de irme a hacer práctica al Plaza San Francisco con Axel Manrique, Guillermo Rodríguez y demás. Y se me abrió un mundo, porque en esa época no llegaban libros ni revistas, a lo más estas, no me acuerdo cómo se llaman, que se compraban en el kiosco, que eran unas argentinas, no me acuerdo cómo se llaman, era como lo que más llegaba, pero no había internet, nada, po. Entonces no había cómo acceder a información de lo que estaba pasando en el mundo, y menos en el mundo gastronómico, porque la gastronomía en esa época tampoco era como muy relevante en Chile, pero sí lo que estaban haciendo ese equipo de cocina, sí estaban visibilizando la cocina chilena alrededor del mundo. Entonces yo llegué ahí y me voló la cabeza porque yo vi que existían las esculturas de azúcar, las esculturas de chocolate, que hacían unas tortas espectaculares de novios, pero así súper, súper fantásticas, no sé, por la chocolatería, pero algo también mucho más, más evolucionado, que yo tampoco conocía, no sé, los buffets de postre, todo eso. Entonces, como que, claro, en el hotel hacían de todo, po. Había panadería, chocolatería, eventos, los postres, los montajes de postres que yo veía, era como, wow. Entonces me voló la cabeza y ahí claramente que cambié de mando. Ya no quería tener mi pastelería, quería trabajar en hotel. Y así me fui a Alemania como con esa mentalidad de que quería estudiar y quería volver a la hotelería, porque me encantó. Encontré como súper vibrante el trabajo. Aparte que como que no ningún día es igual al otro, no es como tanta rutina. Y en ese intertanto, cuando me fui a vivir y a estudiar a Alemania, me pasó también en que yo dije, uy, aquí queda todo cerca, puedo juntar platita, y dije, ya, voy a hacer pasantía. Entonces, yo no sé, pues, trabajaba de lunes a viernes, los sábados iba a trabajar de repente, que entre paréntesis me levantaba, entraba a trabajar a las 3:30 de la mañana los sábados. Y después de eso me iba a trabajar a las cafeterías que tenía la pastelería donde yo trabajaba. Y los domingos, yo siempre estuve trabajando, para juntar platita. Y yo me compraba libros. Mi plata no, ropa, nada, libros de cocina. Y empecé a invertir también en cursos. Y yo dije, ya, quiero aprender más. Y me busqué pasantía, estuve pasando por diferentes países y todo el rato estaba convencida todavía que me gustaba la hotelería, pero siempre también con la idea de que quería volver a Chile. Nunca, mi corazón nunca se fue de acá, nunca. Siempre quise volver. Entonces, sí, ya me había adaptado mucho al sistema y como te comentaba que yo ya que dejé de pensar en español, sino que pensaba todo el rato en alemán, pero mi corazón siempre estaba acá. Siempre quise volver, lo tenía súper claro. Y en algún momento sí tenía claro que quería volver a emprender, pero, o sea, volver. Nunca había emprendido, pero que sí que quería emprender. Pero mucho después porque yo quería viajar, quería seguir aprendiendo, quería hacer mi carrera también acá en el mundo hotelero. Lo tenía súper claro. ¿Y sientes que volviste muy alemana, muy cuadrada? Porque claro, te naces allá, vienes a Chile, vuelves a Alemania, vuelves a Chile, llegaste así, porque ahí hay un choque cultural también. Sí, había un popurrí. Había un popurrí, porque aparte que el estudio alemán también, la pastelería, estudiar pastelería en Alemania, es extremadamente rígido, súper estructurado, mucha, mucha disciplina. Entonces, no solamente por el estilo de vida, o cómo la gente vive a diario, cómo se relaciona, cómo va armando su familia, sus amistades y todo, sino que por la pastelería. O sea, yo estudié y trabajé en un lugar donde había mucho cariño de familia por la familia que llevaba esa pastelería, pero adentro
Había gente donde yo no me sentía cómoda, porque eran muy, muy rígidos, muy rígidos. Y otros que eran más amorosos. Pero sí fue como un popurrí. Como es que yo llegué a Chile y yo estaba tan contenta de volver a ver a mi familia, a mis amigos, de volver a sentir como la energía que tienen los chilenos, que son también súper, súper expresivos, que también son súper apasionados, el apapachar, el abrazar, el reírte, el no tener horario. Porque claro, a eso nunca me pude adaptar en Alemania, los horarios. Yo fue un sufrimiento durante 3 años y medio. Entraba a trabajar de lunes a jueves a las 5 de la mañana, los viernes a las 4 y los sábados a las 3:30. Era una tortura. Porque aparte, que imagínate, entraba a trabajar a las 3:30 de la mañana, me tenía que levantar como un cuarto para las 2, antes que duchar y todo, para llegar a la hora. Entonces, y no dormía, pues. Claro. Tenía muy mal dormir. Y, Porque te tenía que acostar cuando en el verano estaba todavía claro. 8 de la noche, no sé. ¿Quién duerme ahí? A las 8 y menos si no está oscuro, peor. sufriendo con los horarios. Y uno sabe que los alemanes son, bueno, de estilo japonés, que llegan mucho antes de, de la hora, ¿eh? Sí. Y te decían como mucho, oye, cumple el horario, te pusieron ahí como de tarjeta amarilla o algo. No, nunca. Ya, ya, ok. No, nunca. Ahí tenía mi estructura, pero no como ahora. Una que viste que ahí tengo mi lado más chilenizado. Y acá, entonces, ¿dónde empezaste a moverte? Cuando ya vuelves, la hotelería es lo tuyo porque haces tus pasantías, ya te quedas acá, tú dices, tengo estos mentores con los que estoy aprendiendo. ¿Dónde empezaste como el rumbo a dirigirlo? Qué buen detalle lo de los mentores. Yo creo que me encontré con gente que también me impulsó mucho a nivel profesional, que trabajaban en el rubro. Me impulsaron mucho también a sentir mucho más cercanía y generar un vínculo mucho más potente con la pastelería, más allá de la pasión que yo vengo siempre persiguiendo. Llegué a Chile y lo primero que hice fue buscar donde sea a lo largo de todo Chile, mandando currículum, hotel, 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 todo el rato hotel. Y ahí el que me llamó primero fue el Hotel O'Higgins en Viña. Ahí empecé a trabajar en hotelería. Y ahí estuve un rato y estaban construyendo el Hotel del Casino de Viña. Y ahí entré cuando todavía el hotel no se abría, donde tenían unas cocinas que están como provisorias. Pero yo había terminado recién de estudiar, o sea, tenía, ¿cuánto? 23 años. Recién había terminado de estudiar y me metieron a cargo de la pastelería y yo no tenía idea de dirigir nada. Le mandé una cantidad con Doro que te mueres. Pero fue una súper buena escuela porque también me encontré con un equipo humano y profesional también súper sólido. No, un tremendo equipo, o sea, como que remábamos todos para el mismo lado y todos aprendimos de los errores del otro. Todos nos dimos porrazo. Aparte que éramos jóvenes, pero súper apasionados y también muy conectados al nivel como profesional con el oficio. Se formó como un estilo muy profesional en ese equipo de trabajo. Y ahí tuve la fortuna de vivir todo el proceso de abrir el hotel, de desarrollar en conjunto al chef ejecutivo la carta de postres de los diferentes restaurantes, de los eventos. Uf, te contara la cantidad de eventos que viví ahí. Aprendí muchísimo. Fue una súper buena escuela. Muy, muy buena. Porque ahí los horarios también eran. Cuando no estaba nada regularizado la cantidad de horas que uno trabaja. Y ahí me empecé a vincular. Trabajé como 3 años y medio en Viña y de ahí me picó el bichito y quería salir de nuevo. Y busqué mis contactos de una de las pasantías que había hecho y conseguí trabajo en Mallorca. Y ahí regresé a Mallorca. Yo ahí estaba un par de semanas haciendo pasantía, entonces encontré trabajo y me fui a Mallorca a trabajar a un restaurante que tenía en esa época una estrella Michelin. Con un cocinero que era súper conocido que se llamaba Coldo Rollo. Él tenía una página
web que era como súper conocida porque era como que juntaba toda la información que era relevante para el mundo gastronómico en una sola página. Entonces, como que sí, pues en ese momento era súper relevante. Yo llegué a ese restaurante, tuve la suerte. Y ahí llegaste a pastelería. ¿Hay otras áreas que también te llamaban la atención en el aprendizaje o tú dijiste no, siempre pastelería? Siempre pastelería. Por acá que corre puro almíbar, por estas venas. Siempre pastelería. Igual en el restaurante aguanté poquito, Ya, porque tenía que sacar también platos del cuarto frío. ya. Y no, no es lo mío, no me sentía feliz, tal como hoy. No, no. No era lo mismo, lo mío. Entonces ahí salí y empecé a buscar pega en hotelería, po. Y llegué a un hotel muy importante, donde la fortuna también que trabajaban casi, el 80% trabajaban puro alemanes. Entonces vamos hablando en alemán y ellos estaban fascinados, pastelera alemana. La jefa de pastelería también era alemana, entonces ella está, y aparte que ella hablaba champurreado el español, pues entonces conmigo, claro, fue un aprendizaje también, no solamente el aprendizaje que ella me pudo dar a mí, sino que también en español escuchábamos todo el día música en español. Me encantaba, entonces yo se las traducía. Y ahí tuvimos un lindo trabajo. Fue rudo, sí, porque era muy alemana también por sus cosas. Era muy ruda a nivel profesional, pero igual te trajo mucho aprendizaje y lo pasamos igual súper bien. Pero en sus momentos ahí hubieron momentos difíciles. Pero porque también yo soy como de... A mí me mueve el otro corazón que es la guata, po, el estómago. Ese es otro corazón. Me muevo mucho en eso. Y ahí estuve trabajando un buen rato, después me derivaron a otro hotel de la misma cadena y ahí ya me hice cargo de la pastelería. También me encontré con gente muy noble porque ahí ya trabajé con mallorquines. Los mallorquines son otra cosa, los catalanes también. Se mueven a un punto mucho más pausado, se toman su cafecito, conversan un rato y ya vamos a trabajar. Y yo venía del otro, trabajemos rápido, hay que sacar producción y siempre como en contra de la hora, estamos apanados, como decimos en mi idioma gastronómico. Pero ahí, claro, ahí viví otro lado de la gastronomía y de la hotelería, porque todo era distinto, po. Y ahí aprendí con ellos a comer pulpo. Me enseñaron muchas cosas, cosas que yo jamás me hubiese atrevido a probar. Eh, Fue bonita esa etapa. Y ahí, como había un equipo de pastelería, habían chicas que habían estudiado, pero no tan en profundidad, y les encantaba la pastelería. Pero no sé dónde habían estudiado, pero el aprendizaje no había sido tan profundo. Entonces, como que, claro, pues yo llegué y me decían, no, es que contigo aprendemos tanto y tú te deberías dedicar a hacer clases. Y yo decía, no, si yo no tengo habilidad para enseñar, pero si tú nos estás enseñando todo el rato y sabes explicar muy bien. Y yo como que ahí me picó el bichito y yo dije, ya. En algún momento también quería volver todo el rato a Chile. Y mi corazón seguía acá. Eso te iba a preguntar, porque claro, tú estás viviendo ahí, pasándolo bien, un desafío grande, pero querías volver. Quería volver y eso, que allá tenía una muy buena vida. Buena pega, vivía en un lugar precioso, seguro, era un paraíso, ganaba muy buenas lucas, o sea, euros. Muchas vacaciones, digamos, como 54 días de vacaciones en el año. Trabajaba en un hotel donde podías viajar a otro hotel de la misma cadena y que te lo dejaban a costo, entonces estaba ahí al lado de todo, no sé, no te demoras en nada ni para otro lado, po. Entonces, pero sí, igual quería volver a Chile. Pregúntame hoy día, no sé. Pero claro, uno se mueve en base a otras cosas cuando es más joven. Sigo siendo joven igual, pero más joven. ¿Y cuánto tiempo seguiste ahí hasta volver nuevamente? Tuve 3 años y medio en Mallorca, entre los dos hoteles. em, Aproveché también de hacer hartos cursos. Sí, pues sí, hay que aprovechar. Y también habían recursos para eso, recursos para los cursos. Y ahí volví a Chile y busqué pega y las cosas me llevaron a INACAP.
Y ahí empezó mi docencia, también con una jefatura bien trascendental. Yo sin saber hacer clases. Yo tuve que hacer una clase de masa choux. Y claro, empecé de atrás para adelante, po. La parte histórica la tiré como para el final, empecé como que estaba súper nerviosa. Yo tenía Álvaro Lois, Eugenio Melo y el Pato Cuense. Wow. Y a los tres les tuve que hacer la clase. Y aparte que yo todos los lados donde iba a trabajar siempre había herramientas de trabajo, cuchillos, mangas, pasteleras, y yo llegué sin napo. Entonces como que decían, no ellos, pero los compañeros, oye, pero ¿cómo llegas sin herramientas de trabajo? Pollo, po. No entendiendo nada. Pero claro, el mundo académico es distinto, pues hablas de un hotel, ponte tú. Y les tuve que hacer la clase y súper técnica, po, alemana, po, pero nerviosa. Daba información, mucha información de lo que pasaba con la masa, las técnicas, y les di también las opciones qué productos se hacen en Alemania con esa misma masa y toda la terminología en alemán. Entonces igual quedaron contentos. Pato Cuense, yo creo que hace como unos 2 años atrás, en un momento hablamos y me dijo, yo creo que una de las mejores clases que yo he asistido de alguien que está postulando a una pega. ¡Oh, qué genial! Y así que ahí empecé con ellos. ¿Y resultó? Obvio, po. Si uno es profesional, también podéis estar muy nervioso, pero uno es profesional. No, yo creo que sí, tengo la habilidad por lo menos para que las cosas me resulten aunque esté nerviosa o esté en un momento más de estrés. Sí, los productos resultaron, los rellenos que hice, no me acuerdo, lo más probable pastelera o algo así. Pero sí, resultaron los productos y ahí me lanzaron a los leones. Yo no tenía idea de qué hacer clase. Tenía que acompañar a una profesora para yo empezar a aprender. Y el segundo día la profesora se enfermó. Haz la clase. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Por intuición. Me demoré el doble de lo que se demoraron todos. Pero ahí también fui haciendo como mi estilo. Y a mí siempre, como soy tan apasionada y me mueve tanto mi corazón pastelero, siempre he querido entregar más, porque es como lo que a mí me entregaron también cuando yo aprendí. Entonces yo no hacía solamente la clase de que había que hacer, qué sé yo, la crema pastelera. Ya hablemos de la crema pastelera, los ingredientes, pero la pastelera también tú puedes hacer todo esto con la crema pastelera, no solamente los subproductos, sino que cómo puedes reemplazar, los porcentajes, cómo lo puedes incorporar, cómo puedes hacer algo distinto, como también intentando de contagiar el bichito a mis alumnos de lo mucho que a mí me mueve la pastelería. De hecho, yo tuve alumnos que no estaban ni ahí con la pastelería y que al final igual los terminé como encantando y se terminaron dedicando a la pastelería. Entonces ha sido, y es claro, y además que yo llegué joven para el resto de los profes, entonces los alumnos tampoco es que tuviesen mucha credibilidad. Oye, esta cabra joven, bueno, era joven, sí, tampoco, pero era mucho más joven que el resto, entonces igual cuestionaban un poco. Los alumnos, no los profes, los alumnos. Entonces empecé a hacer como muy mi estilo y a mí también empezaron a llevarme a actividades, donde también me fui desarrollando, donde también fui un poquito soltando como la rigidez y desenvolviéndome también de otra manera. Y ahí yo creo que empecé a tener como visibilidad, porque también mis pares o la jefatura me llevaron a actividades, me dejaron participar también, no sé, po, en ferias, en revistas, en publicaciones en diario, cosas así. Me llevaban a cosas. Claramente que la primera clase que yo tuve que hacer en vivo estaba histérica y me mandé en cóndor. Pero le dije a Álvaro Lois, por favor, acompáñame, porque yo estaba tan nerviosa porque es distinto hacerle clase a alumnos que a un público, como un escenario. El formato de escenario a mí me ponía muy nerviosa. Y tenía que hornear una masa, se me olvidó, po. Y
este lado dijo así como que, oye, tú me dijiste que le pusiera tiempo y no le puse tiempo y mira, se está quemando, y así como que hizo una talla al final y pasó completamente piola, ¿no? Pasó desapercibido, digamos. Pero el Álvaro ahí, y él también me enseñó un poco a cómo yo tenía que hacer una clase, y tuve también un muy buen amigo que me decía, nunca te quedes callada cuando estés haciendo una clase. Habla de cualquier otra cosa. El silencio es lo peor. Te dejan de prestar atención. Habla, 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 mueve las manos, habla. Pero no deje de hablar. Y eso me quedó súper grabado, súper grabado. Entonces tengo la habilidad de... A veces me voy por las ramas, como ahora. Soy súper buena para irme por la dispersidad. Pero me gusta tanto lo que hago que dentro de eso también me voy por las ramas. Hay algo que me llamó la atención que dijiste ahora, que era, yo nunca había liderado un equipo y tuviste que hacerlo. Y cuando uno va avanzando como en el aprendizaje, uno va viendo liderazgos y uno va aprendiendo y dice, este liderazgo me gusta, yo nunca voy a ser así. ¿No? Sí. Eh, en ese sentido, ¿cómo fuiste adaptándote para liderar personas? Porque uno está en un equipo de trabajo liderando para sacar un evento, por ejemplo. Después tú lo llevas a la educación. También hay que poner Sí. unas normas, unas reglas. O sea, esta no es una clase recreativa, no es de fin de semana para pasarlo bien. No, esto es hay que enseñarlo, tienen que aprenderlo porque es una herramienta que van a usar después para trabajar. Eh, Hablando de mentores, ¿hay alguien que te gustaba cómo dirigía, que tú dijiste, sabes que le copié estas cosas, tomé un poquitito de aquí, un poquitito de acá? ¿Cómo fuiste modelando tu liderazgo? Qué buena pregunta. Yo creo que tengo que partir como de cuando yo estaba estudiando. Fíjate que te conté que la pastelería donde yo trabajaba, había un personaje yo me complicaba mucho con su carácter. Entonces lo pasé tan mal, cuando me tocó trabajar durante un año en su cuarto, que yo llegaba con miedo y me iba con miedo. Me- Porque podía estar de buen ánimo como podía estar de muy, muy mal ánimo. Era terrible. A tal punto que yo el día que me fui, mi último día que trabajé ahí, le escribí una carta de 7 páginas, expresándole y soltando todo lo que yo viví, todo lo que yo sentí. Y yo cuando viví eso, yo dije, yo nunca voy a hacer que alguien se sienta así. Entonces, esa es mi base hoy en día de cómo yo me relaciono con la gente con la que yo me muevo a nivel profesional y también personal. Para mí el buen trato, el buen ambiente es clave, porque la gente funciona de otra manera. Y cuando la gente también siente que hay un respeto, que hay un buen trato, que hay un trato también cercano y que no eres solamente un jefe o que no eres solamente una profesora, un chef, chiflado. Es distinto, es súper distinto. Entonces logras tener también una conexión también súper distinta con la gente. Y al final, no es que yo tenga el liderazgo porque lo tenga innato, sino que yo creo que la gente termina siguiéndome porque yo contagio con mi amor por la vida, mi amor por la pastelería, mi amor por mi entorno, como lo conversamos un rato, porque yo me muevo mucho en base al amor. Un amor como súper, súper genérico, po. Todo tiene que ser amoroso para mí. Me juega un poco en contra, pero eso a mí me ayuda mucho, me ha ayudado mucho a llegar a la gente y que la gente también me siga. Pero también siempre muy ligado a lo profesional, a la estructura, a entregar conocimiento, a hacer pensar también a la gente, como la lógica, como conéctate con lo que estás haciendo y lo vas a entender mucho mejor, más allá de la teoría y todo eso. Entonces, yo creo que he sido también la mentora de mucha gente que incluso hoy en día emprende o gente que igual ha sido, que ha construido, por supuesto, una carrera profesional y que hoy día también tiene una trascendencia importante en el rubro, incluso en el extranjero. Entonces eso también te llena mucho y también te hace entender que estás haciendo un aporte
no solamente porque tenéis que sacar la pega, sino que va siempre más allá. Y es lo mismo que cuando yo estudio, cuando hago clases a los emprendedores es el mejor ejemplo. A los emprendedores yo les entrego un montón de tips, que son todos los porrazos que yo me pegué cuando fui emprendedora, y que se los entrego porque no están escritos en ninguna parte. Entonces trabajo con los emprendedores, les hablas en un idioma específico. Cuando cuando enseñas a nivel profesional a chicos que están estudiando para una carrera, les hablas también con otro idioma. Cuando son aficionados también te tienes que dirigir a ellos y usar un vocabulario también súper distinto. Y cuando tú impartes clases a alguien que sea del rubro, también ya es distinto el vocabulario. Es súper distinto y tengo la capacidad de moldearme de acuerdo a todas esas áreas. Y yo creo que por eso también me desarrollo también en la parte académica. En la parte académica, ¿sientes que viviste algún gran desafío, más allá que el enseñar, que es un gran desafío, porque enseñar bien, hacer una clase que te entiendan, disfrutar, aunque como alumno no te salga el producto final, porque eso puede ocurrir, estás aprendiendo, pero ¿tuviste algún desafío grande que tú dijeras como, eh, wow, esto me está haciendo dudar de, de seguir ¿Lo en... podré hacer? Ujú. ¿Me resultará? ¿Está ahí frente a los alumnos? Sí, sí. Yo creo que Porque, perdón, eh, cuando uno te ve a ti, otras pasteleras, otros pasteleros que ya tienen un currículum, digamos, ya, relevante. sí, que ya se han hecho muchas cosas, o sea, claro, a veces uno dice, imposible que les falle algo, po, imposible que eso no lo puedan hacer. Súper posible que te falle algo. ¿Te pasó? ¿Estuviste ahí en ese momento? Yo creo que lo más marcado fue para mí, no me acuerdo de haber estado un quinto semestre, sexto semestre, no me acuerdo, en INACAP. La primera clase de chocolate. Yo le tenía pánico al chocolate, mucho pánico. Sabía toda la teoría, pero había trabajado poco con chocolate. Entonces, como claro, yo venía de Alemania, yo igual había traído mis moldes y cosas, tenía harta cosa para trabajar. Yo hice un curso igual de chocolatería, con esculturas y todo, pero ahí a enseñar es distinto. Y bombones yo había hecho, cuando tuve que dar mi examen de pastelera, sí, hice bombones, pero eran de corte, no eran así como moldeados ni nada. Entonces yo apliqué técnica con manteca cacao, coloreada y todo, pero así, con el temor de que ojalá que se desmolde esta cuestión, ojalá que me queden brillantes, ojalá que, no sé, cualquier cosa, que me hayan quedado con el casquillo delgado, todo. Y resulta que me salieron tan bien que yo descubrí ahí otro mundo. Pero así como que yo dije, uy, me salvé. El Pero angelito. el angelito, ¿no? Si siempre, siempre se hace presente ese angelito, de alguna u otra forma, siempre como que logro alcanzar lo que tengo que lograr. Igual me meto la pata. Y claramente que siempre hay situaciones donde tú estás haciendo clases, donde las cosas quizás no te salgan tan bien, o donde no quedas conforme. A veces los alumnos ni siquiera se dan cuenta. Pero, Y ahí, ¿cuál pero podría... yo uno es crítico. Yo soy súper autocrítica con mi trabajo. Y ahí me sale todo lo alemán así. Heavy. ¿Y cuál podría ser el consejo tuyo? Ok, pero obviamente consejo desde alguien que son miles de horas de enseñanza, po, miles de horas, si uno calcula, son miles de horas, Sí. para alguien que está haciendo clases, alguien que está comenzando a hacer clases, porque tú dices, me dijeron que enseñaba bien, me dijeron que enseñaba bien, lo intenté y resultó, pero ahora tú podrías como darle un consejo, lo principal a alguien que está comenzando a hacer clases, está comenzando a educar. Buena pregunta porque hay muchos estudiantes de cocina que dicen yo quiero hacer clase o quiero emprender, pero salen de estudiar y quieren hacerlo al tiro.
Pero yo siempre digo, tienes que tener calle, como te falta calle. Uno tiene que tener un recorrido profesional como para poder tener las herramientas, porque las herramientas que te entregan las instituciones académicas están bien, pero eso es uno y lo otro es aplicarlo. Entonces son dos mundos súper diferentes y en algún momento, si tú vas trabajando en el tiempo, lo vas a poder fusionar. Pero para enseñar también tienes que tener una trayectoria. Yo te preguntaba el consejo mayor para los que están haciendo clases, que están partiendo y que, mira, y esta era la pregunta real, porque tú eres técnico, tú eres profesional, tienes que ir a enseñar esto y el impostor te ronda en la cabeza, po. No te va a salir, no te va. Sí, pero el auto boicoteo. ¿Cómo lidiabas con eso? Porque eso también le puede estar pasando a profesores más jóvenes. Eh, no sé, la necesidad de trabajar. Sí, Hay que hacerlo sí o sí. hay que hacerlo sí o sí. Em, no sé, ponte tú, cuando empecé en INACAP y empecé a trabajar, me di cuenta que tenía muchas herramientas de las que yo no estaba consciente. Y como yo había trabajado en tantos lados y venía también con más herramientas porque venía de Europa, cosas que no llegaban todavía aquí, técnicas. Entonces al final eso jugó súper a favor para mí. Pudiste traer como la novedad antes que viniera otra persona a enseñarla también, porque venías quizás con una técnica, con algo que ya habías visto que se estaba modelando allá. O sea, no es que yo haya llegado con la novedad, pero sí muchos me decían del rubro, me decían, oye, que tú empezaste a hacer tal cosa y todavía no era tendencia. No es que haya sido tendencia, pero que se conocían quizás de afuera, pero no se aplicaban acá, aparte que el tema de materias primas y eso era mucho más limitado. Em, Se me fue la onda. Chamo, Perdón. ¿cómo Que es? otra vez me fui por las ramas, po. Pero cómo enseñar de mejor forma, Ah, ya volví, ya, sí, ya. pero Volvió la idea. lo junto antes de mi estornudo, que Sí. tú comentabas como alumnos que quieren enseñar o quieren emprender y tú decías también, falta calle, po. Tienen que pasar por un. Es la única manera, porque no todo es replicable igual como lo dicen los libros. O sea, hay muchas cosas, como yo te decía hace un rato, muchas cosas que no están escritas. Y, y hay que tener la capacidad de poder entender la parte teórica, técnica, física, química, biológica, pero también la parte de los tips y todos los porrazos que uno se pega. Tienes que vivirlo antes tú, porque es la única manera también de entregar como una enseñanza mucho más completa, más homogénea. em, la habilidad también de transmitir conocimiento. A ti te puede gustar hacer clases y que a lo mejor sabes mucho, pero no llegas al corazón de los alumnos. Y eso es distinto. Entonces tenéis que ir fusionando cada una de esas áreas y yo jamás me hubiese atrevido, o sea, si estas chicas en Mallorca no me dicen, tú deberías enseñar, yo hubiese llegado a Chile a buscar pega en otra cosa, no sé. ¿Y qué es No lo te lo digo. fundamental que debería tener un profesor, una profesora que está enseñando? ¿Qué es lo número uno para ti? Porque tú has visto muchas clases ahora también Sí, y uno se pone crítico. sí, Pero ¿qué es lo que siempre tiene que estar desde tu punto de vista? la honestidad. La honestidad, que tu enseñanza sea honesto, que tu comunicación hacia los alumnos también sea honesta, porque al final eso es lo que, la honestidad, la pasión, el cariño, porque no sé, yo creo que hay muchos que quizás en todas las áreas, no solamente en gastronomía, que enseñan, pero que enseñan solamente lo que está escrito en los libros, y porque tienen que hacer la pega, porque tienen, si quieren ir luego para la casa. Entonces yo creo que ahí te tiene que mover algo mucho más potente para poder entregar conocimiento. Yo siento que son varias cosas y que también que entregues tantas herramientas que los alumnos se vayan con un paso más adelante de cómo entraron a tu clase, que sientan que aprendieron algo, que sientan que uno también les dejó algo. Porque no solo enseñar, también hay valores de por medio. Entonces uno también tiene que conectar a los alumnos con lo que se vive en la realidad, porque una cosa es todo lo que te enseñan en la escuela
pero en el mundo real las cosas son distintas. Entonces también los tienes que acercar. No sé, yo he trabajado en cocina con todos los recursos, con todos los Ferraris que pueden haber dentro de una cocina, como también he trabajado en cocinas donde no hay recursos. Y eso es lo que tiene que lograr un buen profesional y eso es lo que también hace que tú puedas enseñar de una mejor manera. Porque yo siento que el buen cocinero, el buen pastelero, es el que puede sacar la pega, da lo mismo las condiciones. Y ahí está la capacidad de sobrevivencia y también la capacidad creativa. Y eso también lo tienes que hacerle porque si los alumnos siempre están en una cocina donde está todo súper fantástico y tienes toda la tecnología, ¿los vas a meter a trabajar con un horno de gas? Tú tienes que decirle ya, esto se hornea a tal temperatura, por tales características, pero si tienes un horno con tales características y si no tiene temperatura, tú metís la mano, no sé qué. Entonces tienes que darle los argumentos para todas las realidades. Y eso también se adquiere solamente con calle. ¿Sientes que hay una parte también que las redes han hecho como daño en esta parte de la gastronomía? Mucho. ¿O no? Sí, mucho. Porque muestran una realidad que no es real. Tanto por los programas también de cocina, o sea, de estas competencias, que, que no muestran la realidad, porque al final no todo es fantástico. La cocina es ruda, es súper sacrificada. Y luego también en las redes sociales, que el influencer, hay muchos que dicen, oye, tú estás estudiando cocina, sí, ¿y qué quieres ser? No, yo quiero ser influencer. O, oye, ¿qué estás estudiando? No, yo estoy estudiando para chef. No, uno estudia cocina, pastelería, gastronomía, artes culinarias, pero uno no estudia para ser chef, porque el chef al final es un jefe. Y el que siente como su esencia de la cocina viene dentro de la guata y del corazón, yo soy pastelera. Y eso es. Y siento que sí ha dañado mucho, pero por otro lado también ha incentivado mucho y ha abierto mucho más las puertas para que más gente quiera tanto emprender como estudiar, como también ser más sibarita. Entrega también muchas cosas positivas. Ha hecho daño quizá un poco como en el impulso de los jóvenes que quieren estudiar, pero que creen que el mundo es distinto, que es como lo muestra en la pantalla. Pero por otro lado también ha dado muchas herramientas justamente para los emprendedores. Yo que trabajo mucho con emprendedores, como te decía, muchos de ellos o de ellas paran la olla en su casa por las cosas que hacen. Y yo te digo que el 99% lo extraen de las redes sociales, de YouTube, de lo que ven en las diferentes redes sociales. Entonces al final tiene cosas buenas como también tiene cosas no tan buenas. Entrega diferentes herramientas, va a depender también qué es lo que tú hagas de eso y cómo vivas la realidad y cómo también tú aterrizas justamente a la gente a la que tú le estás enseñando. Cómo los aterrizas a la realidad para que salgan un poco de ahí. En el caso de los emprendedores, sí, yo saqué la receta de Rodrigo, de YouTube, pero a veces me resulta y a veces no, no sé por qué. Ya, y ahí, ven para acá que yo te enseño toda la base, te enseño a sumar y a restar y después a multiplicar y a dividir la base para que tú entiendas. Y los emprendedores después les hace tanto sentido. Entonces, claro, YouTube y todas esas redes y todas esas plataformas están, pero hay que darles un poquito más para que puedan avanzar estos emprendedores. Siento que igual se ha perdido un poco, o sea, yo sé que se enseñan las bases y fundamentos en las instituciones, pero siento que igual a veces como que, sí, como, sí, yo sé eso, es como que, ah, ¿cuánta gente no sabe hacer un buen bizcocho? No, no me lo miren, que se baja y empezamos con todas estas cosas como de tradición familiar. Ayer escuchaba a alguien que hablaba de que no, es que se me cortó no sé qué cosa Se me cortó el merengue. porque hay una embarazada, Ay, sí, la mayonesa. la mayonesa. Sí, porque si la batías en el sentido contrario, se te cortaba la mayonesa. O sea, es bonito escucharlo como una historia
si estuviera aquí el Heinz Wood, imagínate, contándonos lo que realmente pasa. Sí. Y eso es como lo bonito cuando uno empieza a estudiar y ya deja de ser como esta cosa más cultural de todos estos dichos, pero los fundamentos, y sobre todo en tu área, por ejemplo, Mm. los fundamentos, ¿cuáles dirías tú, según tu experiencia de estudiante, de trabajadora y también de docente? ¿Cuáles para ti son las bases en la pastelería? ¿Me puedes repetir la pregunta? Director, fui muy complejo, ¿no? No, Es que va a no, ser súper amplio, po. no, pero sí, pero claramente tú sabes que hay que saber tres cosas porque si tú no sabes, no te puedes parar. Mm. Para ti, ¿cuál sería como lo que sí o sí las personas, los emprendedores que se quieren dedicar a la pastelería tienen que partir por algo? Sí. Para ti, ¿qué son estas cosas? ¿Me entendí la pregunta? Sí, sí, se entiende. profe. El comodín de la El llamado. y el llamado. Yo creo que la base parte de las materias primas. Ya. No solamente que sepamos elegirlas, sino que sepamos con qué estamos trabajando. Con qué estamos trabajando, qué características tienen, cómo las tengo que almacenar, qué es lo que, qué es lo que tengo que hacer yo en el paso a paso para que el producto no sufra, no sé, por darte un ejemplo. Estás haciendo una crema de mantequilla y tú no sabes, o haces un queque, que es más fácil. Ya, haces un queque con base de materia grasa, sólida, mantequilla, margarina. Entonces, claro, tú agarras la mantequilla fría, la bates con el azúcar, le vas agregando los huevos, pero se te corta. Y no sabes cómo arreglarlo. ¿Por qué? Porque no sabes que para este tipo de preparación yo necesito tener la mantequilla a una cierta temperatura, los huevos también tienen que tener cierta temperatura, los huevos se los tengo que ir agregando también de tal manera, mezclado, de a poquitito, todos de una. Si lo trabajo mucho con la harina, se va a empezar a desarrollar gluten. Entonces tengo que conocer las materias primas para yo también entender el paso a paso para tener un óptimo resultado. Y también, por supuesto, la parte teórica. ¿Y qué es lo que sucede? Es como la transformación de las materias primas hasta llegar al producto final, que eso es clave, porque hay mucha lógica de por medio. Pero esa lógica está asociada mucho o sea, no mucho, está 100% asociada a la parte teórica y técnica. Entonces, si uno no sabe qué pasa en ese proceso, no va a poder ni crear, ni tampoco arreglar, ni nada. Yo creo que todo parte por la materia prima. Cómo se almacena, cómo la trabajamos, qué características tienen, qué es lo que pasa en los procesos, en los diferentes procesos cuando yo la uso, qué es lo que pasa si me echa a perder. Hay cosas que se pueden arreglar, otras no. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque como, como tú estás en el área ahora enseñando a emprendedores, estás haciendo tus asesorías, el emprendedor a veces sabe del negocio, puede ser un empresario que coloca el capital, o puede ser un empresario que también estudió y también quiere tener más conocimientos, quiere que le asesoren en procesos de gran magnitud. Pues no es lo mismo hacer una bandeja de 10 croissants, 100%. que hacer una bandeja entera que entra al horno completo con un rack. Que eso también es algo que las redes también, Justo te iba a decir y eso. siempre se lo comento a los chefs y a los emprendedores. O sea, yo a veces veo preparaciones hermosas en Instagram, TikTok o en YouTube y me encanta. Pero claro, ahora Replícalo. replica todo eso con 200 y que los 200 te queden igual. O sea, me lo han dicho todos los chefs. Es imposible que en el horno todos queden igual. O sea, y esa es como la parte como Sí. negativa. De las redes, Esa es la parte 100%. como la parte negativa de las redes. Y ahora que tú vas enseñando a los emprendedores, Mm. ¿cuál crees que es la principal falencia que hay ahí en el emprendimiento?
porque tú eres bien técnica. Sí. Yo creo que una de las fallas mayores es la falta de estandarización. Que muchos lo hacen, es que yo le pongo 2 cucharitas, 3 huevitos, pero primero que sepan, yo siempre empiezo con los emprendedores, yo la primera clase, el mundo en torno al huevo. El huevo, que es uno de los ingredientes fundamentales de la pastelería. El huevo, qué características tiene, cuánta durabilidad tiene, cuánto pesa la yema, cuánto pesa la clara, cuánto pesa el huevo entero, porque por ahí parte todo y de repente les vuela la cabeza, porque les hace tanto sentido, porque está todo asociado desde la base, pues ahí estamos empezando a sumar y a restar y después multiplicar y todo. Entonces yo les hablo del huevo, tengo una clase entera solo de huevo, de sus características, ni siquiera de técnicas, ni siquiera de preparaciones, cómo se comporta y todo. Entonces, claro, les enseño de que los huevos en estandarización, en pastelería se usan en promedio 50 gramos. Entonces, si tienes un huevo que es más pequeñito, pesa menos, tienes que hacer el cálculo, les enseño a hacer el cálculo, las fórmulas y todo. Y así, también, no sé, pues algo básico, cómo se baten las claras para tener un óptimo merengue o unas claras a nieve. Todos lo hacen en velocidad máxima, po. Pero hay todo un proceso que sucede ahí, diferentes componentes que necesitan alinearse para que el producto salga o la preparación salga óptima. Entonces les explico todo eso. ¿Lo podemos saber? Ya. Vamos a traer a Heinz. No, pero explícalo en simple, porque Sí. hay muchos emprendedores que Que nos siguen. que O sea, que están, nos siguen, y que decirles están cómo- viendo ahora y dicen, ¿cuál es lo óptimo para ir a nieve? Que sería como el merengue clásico. Clásico, con el tenedor, po. Sí, po. Con azúcar cuando lo comíamos. Claro. ¿Cuál sería? ¿Qué se tiene que alinear para que quede bonito? Hablando de merengue. ¿Sí? O sea, partiendo tenemos que tener, las claras tienen que estar a temperatura ambiente, si están muy frías, cuando tenemos frío, ¿qué pasa? Estamos tensos. Entonces va a costar mucho lograr un volumen estable y un mayor volumen. Tienen que tener no tienen que estar tan fresco porque también exceso de volumen, pero no tan estable. Y luego cuando ya están ya pasados de las 3 semanas, también logras menor volumen y súper poca estabilidad. Siempre algún medio ácido, una gotita de jugo de limón, una gotita de vinagre, no sal, porque la sal genera una sobreproducción, para que sea simple, de burbujas de aire. Entonces cuando hay exceso de burbuja, cuando tú después trabajas eso con azúcar, con lo que quieras, va a perder todo su volumen porque al final la red no se forma bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú bates claras a temperatura ambiente? Lo haces en velocidad más lenta, no en velocidad máxima, porque en velocidad máxima al final estás tensando también las proteínas y se forman burbujas de diferente tamaño y no tienen cómo sostenerse. Si tú haces un batido más lento, en velocidad media, se van a formar burbujas de un tamaño más uniforme y se van a poder sostener entre sí. ¿Y qué es lo que hace el batido y la formación de burbujas? Es que las burbujas encapsulan el aire, el agua que contiene las claras. Y eso también es crucial, porque típico que dicen, uy, es que el merengue se forma como una agüita debajo del pay de limón. Eso. Eso es un clásico. No, pero ¿sabes qué? Lo odio. No, pero bueno, la gente que me está... No estamos desviando del tema, sí. No, la gente que me está mirando y me invitó a comer el pay de limón y que pasó eso, no, los amo mucho a ustedes. Pero Ya, pero es que ahí hay amorcito. cuando igual. lo he visto en una pastelería, por ejemplo, Eso está mal. Está mal. Ahí hay muchas técnicas. Pero yendo, por ejemplo, al tema de las claras, batido paulatino, las claras a temperatura ambiente, un medio ácido que favorece la estabilidad, no tienes que sobrebatir, o sea, llegas al punto nieve, no llegar al excedente de aire, porque también ahí hay una sobreproducción de burbujas de aire y después vas a poner a cualquier cosa y va a perder su estructura. Entonces es como lograr el punto exacto donde tú ya lo puedes trabajar tanto unas claras a nieve
para agregarlo a un batido, para usarlo para unos macarrons, para usarlo como para un merengue italiano, para un merengue francés, que es el que se va con azúcar granulada y después con azúcar flor. Cómo incorporarlo, en qué momento incorporarlo, no sé si tienes un azúcar que con una granulometría más grande o más chica, que es el tamaño del cristal. Si es más grande, se va a demorar más en que se pueda, ¿cómo se dice la palabra? Disolver. Disolver. No te voy a hacer derretir porque no es. Dice, para que se pueda disolver. Que no se derrite, pues. Claro, se Por eso, para que los cristales se puedan disolver y que también tienes que darle un poco de tiempo de batido después de agregar al azúcar para que esos cristales se disuelvan, porque el azúcar es lo que le da la estabilidad al batido de clara. Entonces, todos esos detalles, o sea, yo te puedo estar acá hablando de lo mismo. Yo he dado clases en base a esto de hasta casi 3 horas a unos emprendedores, pero les hace después tanto sentido, y aparte que esa base se sigue aplicando en todas las otras técnicas básicas que se van aprendiendo en pastelería. Es impresionante cómo todo está asociado. Claro, porque usar, así uno dice, ya, el huevo no estaba fresco, ya lo explicaste, obviamente. Que el huevo no estaba a temperatura, ya lo explicaste. Y eso podría ser muy elemental, pero no te lo enseñan de esa forma No. tan simple. O quizás ahora se enseña, pero ¿a ti te lo enseñaron así también en Alemania? Sí, a mí sí me lo enseñaron así. Por eso quizás he tenido un poco más de herramientas en torno a eso. No sé, pues el otro día me encontré con un libro que es de 1970, algo así, de pastelería. Y lo volví a hojear, que me lo regaló un máster en panadería que se jubiló, me regaló un montón de libros. Pero es impresionante, lo volví a hojear y es impresionante cómo te enseñan a nivel técnico, fisiológico, químico y, y- y- y teórico, cómo te enseñan todo para que tú lo puedas aplicar y lo puedas entender. Es impactante. Y a mí sí me lo enseñaron así. Y volviendo al tema de las claras, no sé, por cada 2 huevos le vamos a poner tanto azúcar, o tal, 2 claras. Pero si esa clara pesa, no sé, pues 30, 25 o 40, la cantidad de azúcar tiene que ser distinta. Entonces eso también, y seguimos hablando del huevo, si te das cuenta. Claro. Y podríamos hablar también que hay un gran aliado en la cocina que a veces se mira como un poco en menos, Como a huevo. que amo a huevo, que es la pesa, La balanza. la balanza. Por eso yo te decía lo de la cucharita. La balanza me van a matar. No, pero yo también le digo pesa. Porque hay algunos que, o sea, yo creo que está bien ya como las tazas y como los genéricos, tantos huevos, pero si uno quiere como emprendedor estandarizar, y si también incluso en la casa, si tú quieres que siempre te resulte la receta, porque al final yo me acuerdo que mi abuela a veces le resultaba el queque y no era una gran cocinera, lo intentaba, a veces le resultaban y a veces no. Pero claro, si tú no, y ella al ojo, ¿no? Que era muy- Pero es que a ella, si ella le enseña a otra persona, no le va a quedar igual. Claramente que por la mano. Pero si usaste una tacita más grande, más chica, la cucharita es súper profunda, es más plana que la pizca, tu pizca, porque los dedos son gordos, Claro. tu pizca va a ser más piscota. Y entonces es súper distinto. Hay miles de variantes que pueden influir para que tu producto resulte o no resulte. Y por eso tú me preguntabas, ya, una de las bases para los que emprenden, la estandarización. La estandarización, que tú tengas todo por gramaje, eso es uno. Pero si haces, no sé, 5 bizcochos, para que te salgan igual, también los tienes que pesar. Y yo siempre les digo ya, así hiciste, no sé, 5 bizcochos, pesa el batido, o pesa el bowl, réstale lo que pesa el bowl, lo divides en 5, porque igual siempre puede haber variaciones de peso, y le pones el mismo gramaje a cada uno de los moldes. Entonces así también te aseguras que todos te queden igual. Entonces se hace, qué sé yo, trufa, súper sencillo. Pésalas también, para que todas te queden igual. Porque si yo hoy día te compro una trufa y me vendes así una trufota, y me cobráis a 100 pesos, y yo mañana vengo y me pasáis una trufita, por el mismo 100 También. pesos, claramente que te voy a reclamar, voy a pedir la grande y si no me la das, no vuelvo.
Entonces son ese tipo de cosas y también para que tus costos también estén súper alineados. Porque si le pusiste un poquito más de mermelada, menos de mermelada, tus costos se disparan o se mantienen. Y fíjate que ese tema, Es súper importante. mm, Es impresionante, esta cuestión es como una telaraña, encuentro yo, que está todo, y para los que me conocen, está todo conectado. Está todo conectado. que cosas que podrían parecer tan sencillas como saber la buena interpretación, porque también depende de tu proveedor de huevos, que también yo sé que no es menor, Hablo también de eso. y solo hablamos de los huevos. Ya ni siquiera Seguimos hablamos con de una de las cosas que más me gusta también en la vida, que es la mantequilla, por ejemplo. Oye, también, me encanta La la mantequilla. mantequilla y la crema. Y, Amo. y me gusta como ese abanico que tienes ahora, porque tú puedes hablar en este momento con propiedad después de haber pasado por todos estos lugares, y es un poco que sigue siendo el consejo que le das a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, yendo a la mantequilla, muchos emprendedores me preguntan, hice tu receta, pero no me resultó. Ya, ¿qué es lo que no te resultó? Ya, bla, bla, bla. Ya. ¿Qué mantequilla usaste? No, usé margarina, pero la doña Juanita, por darte un ejemplo, sin dar marca. O sea, sí la tiene. Y le dije, ya. eh, ¿Qué características tiene la margarina? No, no, nada. ¿Qué características tiene la mantequilla? Bla, bla, bla. De repente me pueden decir, no, es que usé mantequilla untable. Ya, po, es que ahí el porcentaje, si es untable, significa que tiene menos materia grasa y que le aumentaron el porcentaje de agua. Entonces, claramente que no va a tener los mismos resultados en el producto final. La masa se te desarma, el batido se corta, un montón de cosas. No voy a entrar en detalle. Pero entonces, ya, hicieron mi receta, pero, que sabes que usé una mantequilla tal. Eh, ya, pero es que usé la misma mantequilla que usaste tú, pero igual no me resultó. Ya, ¿qué tipo de huevo estás usando? ¿A qué temperatura se lo agregaste? ¿Qué harina usaste? ¿Lo trabajaste mucho o lo trabajaste poco? Entonces ahí van un montón de factores que influyen también para que los emprendedores tengan un buen resultado. Claro, replican tu receta, tu técnica, pero como no conocen la materia prima, que es lo que yo te decía al inicio, todo parte por la materia prima, entonces claramente que no vas a entender por qué no te resultó. Y también influye la temperatura a la que tengo la cocina, si Todo. estoy más cerca del mar o más a la montaña, si estoy en altura o no, la humedad. Entonces tú te das cuenta al final que hay que tomar la receta y empezar a practicar. O sea, no puedo llegar y pensar que siempre me va a resultar la receta del libro. O sea, tengo que pasar por un periodo de experimentación, y creo que hay algunos emprendedores, incluso personas de la cocina, que no quieren hacer ese como trabajo que es un poco tedioso, porque hay que ir adaptando también recetas, porque mañana tuviste que comprar otros huevos o tuviste que comprar otra mantequilla, y ¿qué hiciste? Hay que cambiar la formulación, adaptar la receta, cambiar la formulación, subir, bajar, incorporar algún otro ingrediente que te ayude, también hay que parar, reemplazo, eso y todo eso es pura calle, pura técnica, pura teoría, conocimiento, son muchas cosas las que influyen. ¿Estás contenta ahora con lo que estás haciendo? Feliz, me encanta. Nunca, o sea, he hecho muchas cosas en este trabajo, o sea, en esta profesión. Me he desarrollado en muchas áreas, pero siempre he sido feliz con lo que hago. Y soy una agradecida porque lo que hablamos un ratito, que hago lo que me apasiona, hago lo que me gusta y además tengo la fortuna de poder vivir de ello. Mucha gente trabaja para sobrevivir, pero no lo disfruta. Yo sí, yo las dos cosas. De que es sacrificado, hay que trabajar mucho, sí, para sobrevivir, eso sí. Y te tiene que gustar mucho para aguantar. O sea, tampoco es que, sí, algunos tienen que aguantar. Yo
Es súper sacrificado, pero igual lo disfruto y tengo mucha pila. Me encanta, me encanta. Yo puedo estar destruida trabajando, no sé, 12, 14, 16 horas y al otro día vamos, que vamos súper cansada, pero igual lo disfruto. No, nunca me sentí infeliz haciendo lo que hago y en todas las áreas. Me encanta todo lo que nos has contado hoy. Y de seguro, o sea, no va a pasar tanto tiempo para que vengas de nuevo y nos cuentes en qué nuevo desafío estás. Sí. Yo de verdad te agradezco todo el tiempo, la conversación, todo lo que has puesto en la mesa. Sé que en un rubro que es más de hombres, sacar la cara por las mujeres, y a mí me encanta que vengan mujeres aquí a contar su historia, sobre todo de si te apasiona, si haces esto que te encanta, le pones talento, corazón, amor, puedes triunfar Aprendizaje y es una prueba y error siempre. Así que constante, de verdad, constante. de verdad te agradezco, Fran, por haber venido hoy y que bueno, de seguro va a haber segunda parte. Muchísimas gracias. Siempre, siempre es un agrado que te inviten de nuevo porque eso significa que igual hubo algún tipo de conexión o de buena onda. Viste que está todo conectado. Así que encantadísima si podemos volver a encontrarnos. Siempre estoy haciendo cosas y me encanta también hacer muchas cosas a la vez, porque así somos también, las pasteleras apasionadas o los pasteleros apasionados. Muchas gracias por venir hoy. Gracias a ustedes. Se nos pasó volando más de una hora conversando con la Francisca Rosner, pastelera, instructora alemana, nació en Alemania, se vino a Chile, volvió a Alemania, volvió a Chile, oye, y ahora ayudando a emprendedores, muchos años en la parte académica, enseñando a las nuevas generaciones. Si este capítulo te gustó, deja tu comentario aquí abajo, por favor, suscríbete porque nos ayudas a seguir haciendo esto de forma profesional. Gracias a los seguidores en Spotify, aquí en YouTube también. Si quieres tener alguna otra entrevistado, déjanos también aquí tu mensaje. Me encantó compartir contigo este capítulo y nos veremos en un próximo episodio.